Buenas tardes, soy Cristina Quintanar y a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les doy la más cordial bienvenida al programa Culturas de Querétaro a través del tiempo. Se trata de una serie de 8 capítulos que nos muestran la diversidad cultural presente en la región queretana, desde sus orígenes hasta la actualidad. Si bien en la Constitución se reconoce que México es una nación con una composición pluricultural, en la realidad se ha negado la presencia de dicha diversidad bajo un discurso unificador y excluyente. Por eso, el proyecto Culturas de Querétaro a través del tiempo ofrece lecturas incluyentes que reconocen los protagonismos históricos y la presencia de sectores sociales que han permanecido invisibilizados. Esta serie se presenta también como un espacio para que el conocimiento especializado rebase el ámbito académico y llegue a un público más amplio. Para ello, hemos invitado a académicos destacados que con gusto aceptaron compartir sus investigaciones. Contamos con la presencia de especialistas en arqueología, etnohistoria, historia, antropología física y antropología social. Les comento que este proyecto nació en 2019, cuando en una consulta ciudadana la comunidad otomí solicitó educación de calidad y con pertinencia para sus pueblos y comunidades. Como respuesta, Culturas de Querétaro a través del tiempo, en su primera fase fue un ciclo de conferencias. Posteriormente se ha convertido en libro y ahora en esta serie. A través de esta transmisión cumplimos con el compromiso de entregar investigación de calidad a la comunidad ñañó, también a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Esperamos que el programa Culturas de Querétaro a través del tiempo sea de utilidad para conocernos, para deconstruirnos y para reencontrarnos en nuestras múltiples identidades y procedencias culturales. Así que, sin más, acompáñennos en este interesante recorrido que abarca más de 9,000 años de historia en la región. En el segundo programa de la serie Culturas de Querétaro a través del tiempo, tenemos el privilegio de contar con la presencia del arqueólogo Juan Carlos Sanchals Cetina, quien es pionero en estudios sobre los comienzos del sedentarismo en la región queretana. Juan Carlos Sanchals es arqueólogo por la Universidad Veracruzana y por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiempo atrás fue profesor en el Centro de Investigaciones Antropológicas de la UAC y desde 1985 está adscrito al Centro INA Querétaro, en donde ha encabezado importantes proyectos arqueológicos como el Cerro de la Cruz en San Juan del Río y en el sitio El Rosario en ese mismo municipio. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran patrones de asentamiento y materiales cerámicos. En el capítulo El periodo formativo en Querétaro, Juan Carlos Sanchals explica los inicios de la vida sedentaria en la región. Escuchémoslo. Nosotros vamos a hablar de los primeros grupos sedentarios agrícolas que habitaron en la región de Querétaro. La situación en la que se encuentra, estamos plenamente en una situación de la fluctuación de frontera y exactamente en los límites, específicamente de los límites norteños de esta frontera mesoamericana para el siglo XVI, es decir, prácticamente la cuenca del río San Juan y la cuenca del río Lerma, que son los que están, Paul Kirchhoff marcó como los límites septentrionales de la frontera mesoamericana para el siglo XVI. En realidad, este poblamiento de grupos mesoamericanos o agrícolas en la región es muy tardío en la región, porque en lo que es hacia el sur de Mesoamérica ya se había iniciado desde 1,000 o 2,000 años antes, sobre todo en las partes de Tabasco, el sur de Veracruz y demás. Así que aquí cuando se inicia este poblamiento por parte de grupos agrícolas viene siendo muy tardío. Bueno, en este periodo preclásico, y ahora llamémosle tardío, que estaríamos hablando de 500 al año de Cristo, 250 todavía está en veremos, porque todavía se considera un preclásico tardío, un preclásico terminal,
etcétera. También el término preclásico tiene que ver con lo que antecede al clásico, y lo clásico es lo que tiene que ver en este caso con Teotihuacán, que se considera la sociedad, la cultura más, la sociedad más desarrollada en cierto momento. Entonces, digamos, durante el clásico vamos a tener Teotihuacán en el centro de México. Para el epiclásico, una serie de cambios en toda Mesoamérica, es decir, a la caída de Teotihuacán, hay una serie de cambios, repoblamientos, despoblamientos, repoblamientos. Y ya para el postclásico, pues estamos hablando básicamente de la hegemonía de los pueblos toltecas en el postclásico temprano, y mexicas y tarascos en el postclásico tardío. Y en ese lapso, en la región, se entiende todavía, estamos hablando a veces de grupos sí ya agricultores, pero todavía como a niveles más bien aldeanos. No significa nunca que hayan dejado la práctica de la caza, la pesca y demás, pero que sí la agricultura era más la base de la economía, de subsistencia de esta gente. Se entiende, pues, para estos periodos, al menos en la región, sociedades que comenzaban a ser estratificadas, eran como a niveles de cacicazgo. Todavía no se tiene muy claro la presencia de deidades. Ahorita más adelante vamos a ver el tipo de figurillas, por ejemplo, las representaciones antropomorfas, que no necesariamente representan deidades, sino como personajes como de la vida cotidiana, a diferencia del centro de México. Esta es una recreación de cómo pudieron haber sido las aldeas en las faldas de los cerros, generando terraza de nivelación, las casitas, generalmente consideradas construidas con materiales perecederos. Tanto en esta región como en esta región del centro norte de Mesoamérica, existe una que llamamos cultura chupícuaro, cuyo principal centro de asentamiento se encontraba en lo que ahora es la presa Solís, en las inmediaciones de Acámbaro, Guanajuato. Estos grupos que se asentaban ahí son, por así decirlo, descubiertos como cultura a partir de los años 40 del siglo pasado. Antes, la cerámica que ellos producían, y se consideraba que solo eso hacían, cerámica, bueno, aparte de la subsistencia y otros elementos, una cosa que fue siempre muy reconocida es la cerámica, pero en los años 40, en los años 30, esa cerámica se había catalogado y se había considerado que era tarasca. Siempre se clasificó como tarasca desde por Rubín de la Borbolla, pero hasta después las excavaciones que realizaron Román Piñachá, el Maestrada Balmori, Porter en Chupícuaro, se empezó a distinguir que nada tenía que ver, salvo algo parecido en los acabados, la policromía, la variedad de vasijas, pero que había una gran distancia en el tiempo entre lo tarasco y esta cerámica que era muy temprana. En Chupícuaro estaba pasando esto. En aquel tiempo también se consideraba que la gente de Chupícuaro no eran constructores. Aparentemente vivían en aldeas sobre la tierra. Sí son constructores, la gente de Chupícuaro, y en este caso construyen estructuras circulares. Lo que pasa es que generalmente no se detectaba desde hace mucho, porque sus entierros, las excavaciones que hicieron los arqueólogos en las construcciones son núcleos de puro barro, a veces a manera también con adobes y revestidos de piedra. Una de las cosas que distinguen a la cultura chupícuaro es la gran riqueza de diseños y variedades de formas, los diseños formales en la cerámica. Tienen desde cerámica que es simplemente monócroma, si no está pintada, hasta cerámica polícroma, sobre todo con colores blancos, negro sobre rojo, rojo sobre el café, el color natural de la vasija, y unos diseños de forma muy complejos y muy variados.
es muy fácil de distinguir esta cerámica. Una de las características principales, les decía, son las figurillas que están abajo. Estas son unas figurillas que clasificaron como choker, y hay otras figurillas que están clasificadas como H4. También son distintivas de la cultura chupícuaro. Bueno, en Chupícuaro estaba pasando eso con esos grupos, más bien como de características aldeanas, pero que sí tenían una gran complejidad social, sociocultural. Y mientras tanto, en Cuicuilco, en la Cuenca de México, estaba el principal centro rector de ese momento en la Cuenca de México. Aquí sí lo que quería ver con esto es la diferencia entre los grupos de Chupícuaro, que estábamos hablando que tienen un nivel de asentamiento casi aldeano, a estos de la Cuenca de México, que son una sociedad ya también muy temprana, pero bien, con una organización social más desarrollada. Ya estamos hablando casi de un centro urbano. Eso que estaba pasando en la Cuenca de México, aquí en la región solamente lo tenemos hasta el momento bien registrado en el Cerro de la Cruz, en San Juan del Río, que es un cerrito que está a la orilla de la carretera. Esta es una representación del Cerro de la Cruz, unas imágenes, las del centro de las figurillas H4 precisamente en este sitio. Bueno, en este sitio hemos localizado también casi, quizá un poco antes que las colegas del CEMCA, que sí se construía, sí eran constructores. Nosotros no tenemos plenamente excavado la etapa Chupícuaro, que quedó cubierta, ahorita vamos a ver por qué, y está sepultada, está debajo de las tierras por las que uno puede caminar ahorita encima, pero mediante excavaciones de sondeo sí registramos que se tiene estructuras, plataformas cuadradas de 4 metros, cuadrangulares, con los rellenos de barro, adobes y revestimiento de piedra. También hay otro tipo de plataformas, pero hasta este momento, al menos en el Cerro de la Cruz, al igual que en Chupícuaro, no se ha detectado la existencia de templos o pirámides. Esto va a ser después, cuando les comentaba que suponemos la llegada de gente de Cuicuilco hacia el año de Cristo. Entonces esta gente que llega aparentemente desplaza a la gente que existía de Chupícuaro, realiza construcciones, ahora sí bajo sus esquemas institucionales y demás, y entre ellos generan ahora sí pirámides, en este caso una pirámide cuadrangular de 3 cuerpos, semeja un poco a la pirámide del Sol, que también es de las primeras que se construyen en Teotihuacán, y sin patios, al menos no patios cerrados. Igual aquí ocurre, tenemos una primer pirámide, pero esto ya con influencia de la gente de la cuenca, una primer pirámide con plaza al oriente, que se va a hacer casi al occidente, perdón, un común denominador. Y esto es la primer pirámide, es decir, en el Cerro de la Cruz hay 2 pirámides en una. Casi en todos los sitios hay una misma pirámide, luego tiene otra y otra, como cebolla, cáscaras de cebolla, ¿no? En este caso lo que vemos, esta sí es la primer pirámide que atribuimos su construcción a la gente que está proveniendo de Cuicuilco. Y estos son uno de los mejores ejemplos que tenemos de la cerámica Chupícuaro en el Cerro de la Cruz. Como pueden ver, la cerámica decorada rojo sobre vallo. Una de las características más diagnósticas de los Chupícuaro pueden ser lo que denominamos soportes mamiformes, que son literalmente como la vasija en medio, soportes en forma de mama, pues, ¿no? A ver así.
más cerámica de Chupícuaro. Pueden ver que hay una gran variedad de formas y diseños. El de aquel lado es un patojo, que también son muy diagnósticos de ese periodo. Copas. Y en contraparte, de la complejidad de esta cerámica que estábamos viendo, aparece en estratigrafía. En estratigrafía, para nosotros excavar lo que, aunque no siempre, lo que esté más abajo en una excavación es lo más antiguo, y lo que está más arriba, pues lo más reciente, ¿no? En el caso de la estratigrafía que tenemos en el Cerro de la Cruz, sobre estas cosas de Chupícuaro que les estamos mostrando, empiezan a aparecer cosas de Cuicuilco. Por eso nosotros estamos interpretando que gente de Cuicuilco, por ahí del año de Cristo, tal vez, cuando hizo erupción el volcán Xitle, se movieron hacia la región, desplazaron a esta gente y se impusieron, construyeron, y estos son los materiales que ellos venían portando. Estos son los materiales, sobre todo las figurillas, era lo que quería llegar, de representativas de Chupícuaro, pero todas estas sí son del Cerro de la Cruz. Como pueden ver, todas ellas están confeccionadas de una por una, todas son distintas. Los que son ser más similares son los tres personajes del medio, pero eso es porque seguramente tenían otra función. Y además son extraordinarios los personajes del medio porque son hombres. Y en todo el formativo, en todos lados, predomina la presencia de figurillas femeninas. Bueno, siguen siendo las figurillas, pero pueden observar que más bien las representaciones son como de imágenes de la vida cotidiana. En este caso, como les decía, estaban en ofrenda de un entierro de un infante, y pueden ver que muchas de las figurillas, sobre todo las femeninas, estaban en posición como de oración. Algunas están hincadas, sentadas, pero muchas en posición de oración. Y el resto ya son figurillas que estaban, bueno, que las hemos encontrado ahí, pero ya en otros contextos. En el Cerro de la Cruz, los Chupícuaro termina con la presencia de la gente de Cuicuilco, y en la parte de Acámbaro, Guanajuato, que estaban los grupos chupícuarios, termina aparentemente con la intromisión ya no de gente de la Cuenca de México, como en esta región, sino seguramente de gente del occidente, porque la cerámica Chupícuaro, en Chupícuaro, presenta una especie de cerámica en transición. Cuando le llamamos la fase Mixtlán en Guanajuato, se introduce en toda esta cerámica que estábamos viendo dibujos de animales, de plantas o incluso de antropomorfos, cosa que mientras era solamente Chupícuaro no existían, solamente dibujos geométricos, rectángulos, grecas, triángulos, lo que sea, pero no había representaciones ni zoomorfas, ni antropomorfas, aunque sí las había, pero en la vasija, es decir, en la forma de la vasija venían esas representaciones: aves, patos, hombres, mujeres, pero no dibujada. Los dibujos vienen como del occidente, modela el rumbo tal vez de Zacapu, en fin. Y luego cuando terminan aquí esta fase Mixtlán y esta fase acá con la intromisión de la gente de Cuicuilco, que le llamamos el formativo terminal, para ese momento consideramos que ya están entrando, que fueron, en este caso, que abrieron las puertas a la gente de Teotihuacán para ocupar la región. Pero en términos generales, y en resumen, entonces podemos hablar que en realidad el poblamiento sedentario en nuestra región es bastante tardío comparado con el centro y el sur de México, y siempre tuvo que haber algún contacto. Finalmente estamos hablando de una frontera, pero una frontera bien porosa, muy permeable, y tanto así que todo el mundo venía. Tenemos influencias del occidente,
del centro, del sur. Yo les agradezco que nos hayan escuchado. Gracias. Gracias al arqueólogo Juan Carlos Sanchals, ahora sabemos que el sedentarismo en Querétaro fue mucho más tardío en comparación con otras regiones de Mesoamérica y que fue hacia el año 500 a.C. cuando se establecieron de manera permanente aquellas primeras aldeas en la región que ahora corresponde a San Juan del Río. En otras regiones se le ha llamado preclásico al primer periodo de la historia mesoamericana. Sin embargo, Juan Carlos Sanchals prefiere llamarlo periodo formativo, porque justamente es la etapa en la que se fueron definiendo muchos de los rasgos que posteriormente caracterizaron a Mesoamérica. Juan Carlos Sanchals identifica a aquellas primeras sociedades sedentarias con la cultura chupícuaro. Resulta asombroso cómo gracias a sus hallazgos podemos tener una mejor idea de cómo fueron sus aldeas, cómo construían sus viviendas que eran circulares, de la cerámica tan bella y elegante que elaboraban, que sus pobladores se dedicaban a la agricultura y otros aspectos de su vida cotidiana. Todo esto hasta que los pobladores chupicuareños fueron expulsados por gente proveniente del centro de México, específicamente de Cuicuilco. Estas personas, al llegar a la región, trajeron nuevos patrones de construcción. Por eso, a partir de su llegada, se levanta el primer basamento piramidal en el Cerro de la Cruz. Esas primeras construcciones se ubican en lo que hoy es San Juan del Río y, para nuestra sorpresa, el vestigio arqueológico de tan importante etapa se puede ver desde la autopista Querétaro-Ciudad de México. La cerámica de esa época también resulta muy ilustrativa. Gracias a las figurillas que representan personajes, podemos identificar cómo se ataviaban y algunas de sus costumbres. Para el proyecto Culturas de Querétaro a través del tiempo, resulta muy relevante conocer quiénes fueron aquellos tempranos pobladores de la zona. Y resulta que durante el periodo formativo en Querétaro, las sociedades agricultoras siempre convivieron con los recolectores cazadores, quienes habían habitado la región desde mucho tiempo antes. Agradecemos a Juan Carlos Sanchals y esperamos contar con su presencia en el próximo programa, en el que la arqueóloga Fiorella Fenoglio nos hablará de los siguientes periodos mesoamericanos: el clásico, el epiclásico y el posclásico en la región de Querétaro. Por hoy nos despedimos, gracias por su atención y hasta la próxima. Hadihu Shidi Hamodi.